Pasamos a la diapositiva número 31 y obviamente hablamos de que el GABA en condiciones fisiológicas ejerce una acción inhibitoria en el sistema nervioso central. Es como una especie de freno funcional, ¿no? Si por ejemplo corremos y nuestro corazón luego de una carrera entra en taquicardia o en aumento de frecuencia cardíaca, el GABA comienza a ver que luego de la carrera el cuerpo necesita regresar a su estado funcional. Entonces ejerce en ese segundo momento su acción y la frecuencia cardíaca llega a regular, ¿no? Igual la temperatura, igual la función respiratoria, igual la función intestinal, igual la función urinaria, igual también las funciones mentales superiores como por ejemplo el pensamiento, la asociación, el raciocinio, el sueño y la vigilia, ¿no? Todo eso hace que la persona comience a desacelerar su funcionamiento. En las noches, por ejemplo, cuando estamos cansados, el GABA también incrementa su concentración en la sangre y hace que nuestro cerebro prácticamente comience a estar en un estado de apagado o en modo off, que significa comenzar a generar la aparición de la somnolencia. Siguiente diapositiva. El GABA normalmente puede inhibir los impulsos nerviosos, ¿no? En algunas oportunidades, por ejemplo, es necesario alguna sinergia con las benzodiazepinas. Entonces, por eso es que este medicamento lo que hace es potenciar su acción. Siguiente. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? Siguiente. Bueno, básicamente son agonistas indirectos de los receptores del alfa ácido gamma aminobutírico, ¿no? Entonces, esa foto es un fiel reflejo de la acción del GABA. Paciente completamente sedado, ¿no? Lo que hizo la persona, en este caso, si queremos simular, ahí veo unas cápsulas, cada una de ellas puede ser una benzodiazepina, ¿no? Y esa benzodiazepina fue tomada por la persona y esta benzodiazepina incrementó el estímulo y la producción de este tipo de ácido. Resultado, sueño. Siguiente. Cuando las benzodiazepinas se unen al sitio del receptor gamma, obviamente aumenta la afinidad por el GABA y por lo tanto los efectos inhibitorios se hacen presentes potenciándose en el sistema nervioso central, sobre todo en el sistema nervioso central. Siguiente. Absorción y distribución de las benzodiazepinas. Bueno, la absorción y la distribución de las benzodiazepinas tiene ciertos factores. Siguiente. Por ejemplo, a través de la vía oral, la benzodiazepina tiene que pasar por el sistema digestivo, luego metabolizarse a nivel del hígado, no sin antes haber sido absorbido a través del torrente sanguíneo. Entonces, estos medicamentos, cuando pasan por el tracto gastrointestinal, pues obviamente generan ciertos parámetros de concentración. Entonces, aquí, por ejemplo, el diazepam, el alprazolam y el lorazepam son más rápidos cuando son administrados por vía oral. Siguiente, en el caso de que el medicamento benzodiazepínico sea administrado por vía parenteral, nosotros no sabemos qué nivel de concentración habrá del fármaco en sangre. Entonces, definitivamente encontramos que los medicamentos por esta vía van a generar los efectos secundarios más potentes de la expresión del GABA. O sea, son sedación intensa, sobre todo, sedación intensa, baja de presión, bradicardia, en fin, todo aquello que conlleve a la persona en estado como una especie de estado de hibernación, ¿no? Un estado de hibernación por completa. La absorción, obviamente, por vía intramuscular y por vía parenteral es mucho más rápida, no tiene que esperar el metabolismo gastrointestinal, la que directamente el fármaco está en vía sanguínea y es metabolizado por el cuerpo, generando pues obviamente acción directa sobre el sistema nervioso en un periodo corto de tiempo, quizá segundos. Siguiente diapositiva. Es obvio que por vía parenteral algunas personas puedan estar gestando, no saberlo y al mismo tiempo tomar este tipo de productos. Las benzodiazepinas pueden generar en el feto lo que se llama síndrome fetal por benzodiazepina. El paciente pediátrico o neonatal en el momento de trabajo de parto y el nacimiento, pues obviamente está flácido, hipotónico, con dificultad para respirar, puede hacer apneas también y hasta dificultad para la succión. Y uno se pregunta, doctor, ¿y en qué momento? Pues obviamente estas personas llegan a tener ese tipo de problema. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que las benzodiazepinas pueden tener un efecto de adicción. Entonces, si una mujer con fobias, con trastorno de ansiedad, está gestando, no va a cambiar su conducta. Puede tomar benzodiazepinas durante este periodo gestacional y puede generar estos efectos en el neonato o en la vida intrauterina del producto que está gestando.
Siguiente diapositiva. Por vía parenteral, pues obviamente cuando estas mujeres están tomando el medicamento también, ¿no? A pesar de estar obviamente en periodo de lactancia materna, este fármaco atraviesa la barrera de la leche y obviamente puede llegar al bebé, al hijo, pues obviamente a través de la succión de la lactancia, ¿no? Entonces, este también es un hincapié y una situación y una observación que hay que tomar en cuenta. Siguiente diapositiva. Por vía parenteral, pues obviamente debe utilizarse la vía intramuscular profunda, la zona obviamente de mayor uso para poder aplicar este medicamento es la zona del deltoides, está muy vascularizado, ahí obviamente el medicamento se absorbe con mucha mayor rapidez. Siguiente diapositiva. Por vía endovenosa ni qué hablar, pues obviamente el medicamento ya está en sangre en tan solo segundos una vez administrado, ¿no? Lo único que hay que hacer es que el diazepam pues se diluya directamente sobre una especie de solución isotónica como el cloruro de sodio, ¿no? Ya que obviamente en algunos casos el uso de, por ejemplo, de glucosa para disolver el diazepam genera la precipitación del producto y pues obviamente el medicamento entra en inactividad. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora del metabolismo y la excreción de las benzodiazepinas. Como la mayoría de los fármacos, obviamente las benzodiazepinas tienen que excretarse a través de la vía urinaria, otros se pueden excretar a través de las heces, otros se pueden excretar a través de la sudoración, otros también se pueden excretar a través de la respiración, ¿no? Siguiente diapositiva. El principal órgano encargado del metabolismo de las benzodiazepinas es el hígado. Ahí es donde metabolizamos la gran cantidad de benzodiazepinas que nosotros podemos haber consumido por algún tipo de circunstancia. Y luego de haber sido metabolizado, o sea, destruido en el hígado, prácticamente es transportado a todos los lugares que yo he mencionado: vía urinaria, vía fecal, vía respiratoria y vía transdérmica. Incluso a través de las lágrimas también podemos encontrar benzodiazepinas si es que queremos evaluar a un paciente por toxicidad. Siguiente diapositiva. Los riñones pues obviamente son el principal órgano de excreción de estas sustancias. Siguiente. Hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas también pueden acumularse en el cuerpo y generar efectos tóxicos, sobre todo cuando utilizamos o vemos, mejor dicho, que un paciente utiliza benzodiazepinas de acción terapéutica prolongada, o sea, aquellos que utilizan fármacos benzodiazepínicos de acción de más de 24 horas. Entonces esto puede ser mortal para la persona o letal por los efectos tóxicos que suele tener. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas? Recaemos obviamente en los 5 principales. Siguiente. Aquí vamos a encontrar que todos los efectos de las benzodiazepinas son directamente sobre el sistema nervioso central. Hacemos hincapié en eso. Su efecto o el efecto de las benzodiazepinas son a nivel del sistema nervioso central. Siguiente. Repetimos o reiteramos, tiene acción ansiolítica, acción sedante, acción hipnótica. Siguiente. Acción miorrelajante. Es muy útil en las contracturas musculares, en los espasmos musculares. Acción anticonvulsivante, ¿no? Porque obviamente en una emergencia, una convulsión de emergencia, lo primero que se coloca para sacar del cuadro al paciente es diazepam, ¿no? O lorazepam también. Siguiente diapositiva. Otros efectos que nosotros podemos encontrar con este tipo de fármacos son los que a continuación manejamos. Siguiente, hay una acción amnésica anterior. Entonces, cuando una persona ha tenido un cuadro, un shock de un momento a otro, pérdida de un familiar y otras cosas más, obviamente tratamos de inducir al sueño, a la hipnosis a este paciente a través de este fármaco para disminuir un poco los efectos inmediatos propios de una experiencia negativa, ¿no? Entonces es conocido que los pacientes que toman de manera regular y en altas dosis las benzodiazepinas olvidan lo último que han hecho. Eso se llama amnesia anterógrada. Entonces las personas se olvidan qué sucedió horas antes de haber tomado este fármaco. Siguiente. Efecto cardiovascular, pues obviamente si decimos que se frenan todas las funciones del cuerpo, es obvio que el efecto cardiovascular de las benzodiazepinas involucra la hipotensión, o sea, la disminución de la tensión arterial
y también vamos a tener en cuenta que se genera bradicardia. Entonces, ambos efectos son situaciones que se suelen generar como parte del control del sistema nervioso central y sus acciones que ejerce o los efectos que ejerce directamente sobre el sistema cardiovascular. Siguiente diapositiva. Efectos respiratorios. También, así como el sistema cardiovascular entra en disminución de funciones, el sistema respiratorio también lo hace. ¿De qué forma? Generando bradipnia. ¿Qué significa? Disminución de la frecuencia respiratoria. De la misma forma, en algunas circunstancias, las benzodiazepinas deprimen la función ventilatoria, favoreciendo los periodos de apnea. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Siguiente. El efecto depresivo respiratorio se logra a nivel del bulbo raquídeo. Ahí obviamente está el centro del control de la respiración. Cuando administramos este tipo de medicamentos, obviamente vamos a tener en cuenta que es inevitable el que se genere este efecto sobre la frecuencia respiratoria, las apneas o la bradipnia. Siguiente diapositiva. A nivel del sistema gastrointestinal hay una disminución notable de la secreción gástrica a nivel nocturno. Por eso es que a veces hay algunos medicamentos benzodiazepínicos en mínima cantidad que son utilizados para los trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Entonces, este tipo de circunstancias se generan pues obviamente como parte de una terapéutica estratégica para evitar pues que el paciente entre en periodos de epigastralgia, periodos de hipersecreción gástrica, periodos de hipersecreción a nivel intestinal de tránsito delgado o del colon. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las utilidades terapéuticas de las benzodiazepinas? O sea, ¿en qué paciente utilizamos nosotros benzodiazepinas? Siguiente. Normalmente en los trastornos de ansiedad, ¿no? Sobre todo en aquellos trastornos de angustia o trastornos del pánico, aquí utilizamos básicamente alprazolam, clonazepam y diazepam como medicamentos con mayor utilidad. Siguiente. En el caso de las fobias, ¿no? Aracnofobias, claustrofobias, agorafobias, todos son manejados básicamente con benzodiazepinas de acción prolongada. Siguiente. Ay, Dios. Menos mal que era acá.